para que podamos ir trabajando. Buenas tardes. Bueno, me van a ver, pues, por supuesto, que conversando acá con las personas que vinieron al taller, así como, pues, hablaremos con las personas. ¿Viene otra persona? Sí, sí. Siéntense libres de alzar la manito o de... Y los dos ascensores se dañaron. Para bajar 11 pisos y ahora tienes que subirlos por las escaleras. Ok, Es que era un compromiso mucho vale. el ascensor. Están largos. Ok, bueno, vamos a intentar. ¿Pero bien? Sí, ahí va, sí, no. Ahorita no, hija, gracias. Perfecto. Mi amor. ¿Viste? Ok, ok, vamos entonces a empezar. Vamos a empezar. Eh, no importa, ya se puede sumar después. Ok, buenas. Estamos acá para hablar sobre el miedo, sobre si el miedo es límite o si es motor creativo. Bienvenidos a todas. ¿Cómo vamos a trabajar este taller? Bueno, este taller bien, es un formato híbrido. Hay personas que van a estar acá acompañándonos haciendo los ejercicios, así como ustedes que están online. Y vamos a procurar, pues, navegar paso a paso cómo es el tema de los miedos, ¿no? De cómo los miedos nos acechan a las personas creativas. Todos somos creativos de forma inherente. Y la idea, pues, precisamente es entender el miedo y a entender cómo podemos usarlo como un propulsor para nuestras metas, nuestros trabajos artísticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, primero que nada, o ante todo, 5 cositas rápidamente sobre mí. Eh, ajá, apartar esta parte de aquí para que puedan ver acá. Segundo. 5 cositas sobre mí, pues 8 años en marketing digital y contenidos. Me encanta la mejora continua, me encanta siempre mejorar, mejorar constantemente todo lo que se refiere no solamente a mi persona, sino a los procesos que también dirijo. Me encanta compartir esos conocimientos con otros, la razón por la cual entonces creo imperios creativos para precisamente eh, brindar un espacio de contención, un espacio que igual, de igual manera para mí es un espacio para experimentar cosas que me brinden precisamente felicidad, alegría y que me brinden esa potencialidad de navegar mi propia transformación personal. Soy coach creativa certificada por el Laboratorio Gaiti y mi segundo nombre es Emperatriz, razón por la cual precisamente Imperios Creativos se llama como se llama, porque pues aprovecho que precisamente mi segundo nombre me conecta con esos imperios creativos que busco crear y que busco que ustedes creen. Un segundo. Ok, estaba solventando otro inconveniente pequeñito. A ver, la primera actividad que estábamos ejecutando
por aquí vamos a empezar a ejecutar esta actividad, es precisamente plasmar en una hoja de papel qué forma tiene lo que les detiene. Entonces, le invito para acá, señora Ana, a que intente dibujar aquello, qué forma tiene aquello que ustedes consideren que las está deteniendo, que no les está permitiendo avanzar. Eso para mí es complicado porque organizar. Cualquier forma, garabato, no importa. Lo que importa es que ustedes sientan que allí están plasmando esos miedos o eso aquello que sienten que la están deteniendo o se las retiene en este momento de crear. ¿Qué forma tiene? ¿Es una manchita? ¿Es un garabato? ¿Es un... ¿Qué es? ¿Qué consideran que es? Ok. Aquí ya completaron y me parece que hay una amiguita que también ya lo completó, ¿verdad? Ok. Bueno, este taller no es solamente para nosotras estar aquí observando, sino también para ser activos en el proceso. ¿Qué pasa si bailamos con nuestros miedos? ¿Cómo sonaría eso? ¿Es un merengue? Es totalmente una música de terror, pero vamos a pararnos. Yo digo que vamos a pararnos. Las invito a pararse y vamos a bailar con esos miedos. Agarren la hoja y vamos a bailar. ¿Qué vamos a bailar? No sé, vamos a bailar un merengue. Vamos a bailar un merenguito. Merenguito, un merenguito, un merenguito. Eh, 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 Ajá. Ahora vamos a sentarnos otra vez. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten si bailaron con esos miedos? ¿Alguien quiere compartir cómo se Yo sintió? me sentí muy bien bailando, de La verdad, señora Ana se sintió bailando muy bien, con el miedo y con todo. sus miedos y todo, bien. ¿Alguien acá online quiere compartir cómo se sintió? No sé cómo se llama nuestra amiguita que tiene Samsung SM, que también nos acompañó bailando. ¿Quieres compartir cómo te sentiste bailando con tus miedos? Estás en mute, o sea, tienes que abrir tu micrófono para poderte escuchar. No sé si te funciona. O alguien más que quiera compartir, y si no, no pasa nada. Pero bueno, bien. Acá la señora Ana dice que se sintió bastante bien bailando con sus miedos. Y es que precisamente quitarle la sábana a los miedos se trata un poquito de eso, se trata de tener un baile con ellos, se trata de precisamente no, no es que no es brindarle importancia a esos miedos, todo lo contrario, sino simplemente navegar em, las incertidumbres que nos acechan con una aproximación diferente. La vida es un baile en general. Y con el parejo que nos toque, tenemos que ver cómo nos montamos en esa danza, ¿no? Los miedos siempre nos van a acompañar. Es sano que los miedos estén allí para nosotros. Lo que sí sería bueno para nosotros es saber gestionar esos miedos, saber cómo podemos enfrentarlos, quitarles esas sábanas, que es la invitación del día de hoy. Cuando somos creativos tenemos varios miedos, así como que a la puerta de la esquina, a la puerta, tocándonos la puerta. Y algunas de esas frases son estas, como que, uy, mañana presentamos esa idea que tú tienes, mañana la presentamos. Y ahí uno empieza a sudar. O le falta un poquito más, le falta algo a esa idea. O cuando tú dices, no, esto ya está listo, yo lo quiero presentar al mundo. Y te dicen, ay, esto es una prueba, ¿verdad? Porque... Y ahí uno empieza
ay, Dios mío, o es un ajustico nada más lo que necesito, o sea, no es tanto. Cosas así son las que nos empiezan a acelerar el corazón, a ponernos entre la espada y la pared, a, sí, a sudar, ¿no? Y a tragar grueso. Porque, bueno, compartimos miedo, el miedo precisamente de mostrar esas cosas al mundo, de mostrarles al mundo que estamos creando, nos hace sentir muy vulnerables. Y por esa razón, este tipo de escenarios nos trae tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta descontrol. Pero eh, cuando sabemos qué son los miedos, qué están detrás de ellos, podemos entonces manejarlos mejor. El miedo, ¿qué es? Son sensaciones, pensamientos y emociones que nos indican peligro, que nos indican que hay algo allí que está sucediendo, que requiere nuestra atención y que no solamente requiere nuestra atención, sino que vamos a sentirnos en modo de que supervivencia, ¿no? Que necesitamos atenderlo de forma urgente. Este, ya llegó otra compañerita acá. Hola, bienvenida. Hola. Sí, aquí estamos en un formato híbrido, tranquila. Siéntate. Disculpa. Ok, continuamos. Estamos hablando del miedo, estamos hablando de cómo el miedo tiene estas sensaciones, pensamientos y emociones que nos indican peligro. Y es de esa manera, pues el cerebro se activa. ¿Cuáles son esos componentes del miedo? Yo en esta oportunidad voy a enlistar algunos, no todos, que, que nos indican, bueno, estamos en presencia de algo que nos da miedo. Primero tenemos unos componentes cognitivos, es decir, sentimos una percepción de amenaza, sentimos que comienzan a invadirnos pensamientos negativos y comenzamos a emitir juicios de valor sobre lo que está sucediendo. Sentimos que precisamente lo que sea que está pasando en ese momento nos genera una sensación de que algo no necesariamente está bien, a pesar de que pueda ser algo positivo. Ejemplo, si yo tuviese miedo a hablar en público, para mí, ese escenario de yo tenerme que presentar ante las personas me generaría una sensación de amenaza. No es necesariamente pues, algo que sea negativo, que sea malo, pero yo me voy a sentir amenazada, acompañado, por supuesto, de otros atributos que son esos pensamientos negativos. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos? Bueno, lo puedo hacer muy mal, se van a burlar de mí, me voy a equivocar, voy a tartamudear, se me va a olvidar lo que voy a decir, entre tantos pensamientos que puedan venir de esa situación. Y lo otro son los juicios de valor. Les pongo, por ejemplo, cuando yo hablo en otro idioma, pues hablo también inglés y hablo en otro idioma, si yo noto que la otra persona empieza a arrugar la carita, como que no estoy entendiendo qué me estás queriendo decir, y a lo mejor es eso, o a lo mejor es otra cosa, la persona está resonando con lo que lo que estoy diciendo, o está pensando en algo de lo que yo estoy diciendo. Mi confianza empieza a decaer un poquito, o solía hacerlo, ya no tanto. Pero se empezaba a decaer y empezaba a pasar lo que yo temía que pasara, esos pensamientos. Empezaba a tartamudear, se me empezaban a olvidar las palabras, empezaba a equivocarme más y sentía que lo que estaba diciendo, por supuesto, no tenía sentido y seguramente no lo tenía porque me dejé invadir del miedo. ¿Qué otro componente tiene? Tiene un componente emocional. Es esa sensación precisamente de temor, esas manos sudorosas, ese temblor que comienza en el cuerpo, esa sensación de que a algunas personas se sienten como ahogadas, a algunas personas les da como que malestar en la pancita, ese tipo de cositas. Entonces, esa sensación de temor llega a nosotros. Luego, para algunas personas llega alguna sensación de impotencia. ¿Por qué? Porque su manera de responder no es tan rápida como esperarían que fuese. Y lo otro es la vulnerabilidad. Precisamente se sienten al descubierto, pero se siente como si fuesen lo que diríamos coloquialmente un pajarito en grama, ahí, esperando, esperando y sintiéndose
a la vista de todos. ¿Ok? ¿Está ahora todo bien? Sí, ok. Luego tenemos componentes, un componente conductual. ¿Cuál es ese componente conductual? Bueno, esa persona procurará evitar a toda costa esas sensaciones y por lo tanto esas situaciones que le generan esos sentimientos, esas emociones y esos procesos cognitivos que están pasando allí. Va a evitarlo a toda costa. O, muy por el contrario, puede que opte por congelarse. Ya ven, por ejemplo, esa respuesta está muy presente en la naturaleza, que los animalitos cuando se ven amenazados, se hacen a los muertos. Entonces, eso pasa también a los seres humanos, nos quedamos paralizados completamente sin saber qué hacer ante alguna situación que sea de extremo peligro. Y la otra respuesta natural es la agresión, es decir, yo voy a pelear ante eso que está sucediendo, esa situación, de pronto esas palabras que me dijeron, yo voy a responder de vuelta de forma agresiva, me voy a defender. Entonces, yo a este componente conductual le añado uno más, una cosita más que podemos hacer, y es conciliar con ese miedo de forma consciente. Entenderlo hace que el miedo se vaya hacia atrás, al menos lo suficiente. Y es un ejercicio. Entonces vemos que a todas, al cerebro, en realidad no le importa que tú llegues feliz o creativo a la noche. Lo que le importa por encima de todo es que tú llegues vivo. Y el cerebro va a hacer todo lo necesario porque eso sea así. Porque lleguemos vivos y coleando. Y por lo tanto va a generar todos los estímulos necesarios y las excusas necesarias para que eso sea así. Por eso, por ejemplo, en la parte de evitación tenemos que procrastinamos esas tareas que aunque son buenas para nosotros, por alguna sensación, bien sea miedo, que es el tema de hoy, o bien sea porque por otra causa, las procuramos dejar y dejar y dejar pasar hasta que en algún momento pues o nos toca hacerlas, enfrentarlas, o la vida nos las pone precisamente allí, a nuestra disposición para aprender de esa situación que no atendimos. Y es que la curiosidad y el miedo son dos caras de una misma moneda, porque en el fondo nos desafían a recorrer un camino de crecimiento. Fíjense que, ¿qué pasa cuando hay una película de terror? Película de terror, la persona está escuchando unos ruidos en el sótano. Y entonces no habría trama si esa persona no va al sótano, porque uno está, pero no vayas al sótano, allí va a estar, allí va a estar. No, uno sabe, pero si la persona no va al sótano, por la curiosidad, no hay trama de película, no sucede nada. Entonces, bueno, vemos que la curiosidad y el miedo sí comparten ese atributo de que sean esa dualidad y que nos desafían precisamente a recorrer un camino que nos va a llevar al crecimiento, que nos va a develar la próxima etapa de esa trama, ¿no? Que tenemos nosotros. El miedo como límite. Uy, quieto. Cuando hablamos del miedo como límite nos quedamos así como ese mapache. Congelados. ¿Por qué? Porque el miedo nos genera esa sensación de parálisis. Cuando vemos el miedo como límite nos paralizamos. No entendemos que, o sea, nuestro comportamiento nos lleva a mejor retener todas esas ideas creativas, retener todos esos procesos que queramos llevar a cabo, esperarnos un poco más, o bien porque necesitamos sentir que debemos tener todo perfecto, o bien porque sentimos que nos hace falta algo más, algún recurso extra, cuando muchas veces no necesitamos algo más, disponemos de los recursos necesarios, aunque sea para tomar la decisión de hacer algo al respecto. Cuando también vemos el miedo como límite, tenemos visión de túnel. ¿Qué quiere decir tener visión de túnel? Estamos así como los caballos con unas gringolas puestas. No hay nada sino aquello que está frente a nosotros que nos genera ese temor. No hay más nada.
O sea, no hay posibilidades, no hay otras opciones. Estamos así, encerrados en esa visión de túnel. ¿Y qué lleva esto en general? Bueno, evitar, otra vez, evitar todo eso, evitar todo lo que nos genera miedo, todo lo que me está generando incomodidad, todo lo que no quisiera para mi vida en este momento. Precisamente por la respuesta ante el miedo. Eso es la visión del miedo como un límite. Hasta ahora todo bien. Por acá, por allá. ¿Sí? Bien. Aquí, mis amiguitas. Bien, Bien, ok. Entonces, ¿cómo es el miedo como motor creativo? Aquí todo es diferente. ¿Por qué? Porque el miedo como motor creativo te promueve la innovación. Es decir, precisamente porque nos da miedo de pronto no ofrecer una idea original, entonces nos esforzamos aún más por ubicar una idea que sí esté dentro de lo que queremos ofrecer, que sí capte la audiencia que tú quieras captar y que por ende también sea diferente, genera una diferenciación entre todas las demás, entre todas las que están disponibles. Luego tenemos la profundidad. Con la profundidad podemos ver, podemos usar el tema de la empatía. ¿Por qué? Porque me puedo poner en el zapato de otras personas para entender y poder proveer mi idea de mejor manera a esas personas. También tenemos el caso, por ejemplo, de artistas plásticos, sobre todo, que pueden plasmar sus emociones, o sea, sus emociones, y precisamente ese miedo, por ejemplo, es fuente para ellos plasmarlo en el lienzo, en el, no sé, escultura, en cualquier de estos materiales artísticos que deseen utilizar, ellos van a plasmar esas emociones allí y por lo tanto genera profundidad. Por ejemplo, puntual que lo tengo en la mente, el cuadro del grito. O sea, cuánto no transmite precisamente esa obra. Y lo otro es que el miedo puede actuar como impulso, como esa chispa que en lugar de retenerte o sentir evitación o sentir parálisis, te genera esas ganas más bien de ir a por ello, de ir a por esas cosas que están allí a tu alcance, pero que por miedo y por otras creencias no te atreves finalmente a ir por ellos, ¿no? Entonces vean cómo es la dualidad entre lo que es el miedo como límite y el miedo como motor creativo. Hay una línea muy tenue allí que hace la diferencia. Pero ¿qué hace sobre todo la diferencia? La aproximación que tienes hacia el miedo. Lo que vimos hace unas láminas atrás sobre de los componentes conductuales, cómo bailas con ese miedo. Que fue la actividad que mi amiguita Laura acá no pudo hacer, pero es cómo tú bailas con ese miedo, cómo es ese baile. ¿Te quedas paralizado? O muy por el contrario, de pronto eso puede pasar los primeros segundos, pero luego tú bailas con ese miedo. Es sí. precisamente eso. 2 pasos para ganarle al miedo. Porque ¿qué nos espera más allá de ese peligro percibido? Entonces, número 1 es informarse. Mientras mayor conocimiento tengamos sobre ese miedo, más fácil vamos a poder entenderlo y más fácil vamos a poder sobreponernos a él. Me pasó un caso con una amiguita muy recientemente en el que sucedió algo inesperado en su trabajo y ella sintió que esa situación despertó miedos en ella, bastante entendibles, en el que pues ella no quería volver a pasar por esa etapa de caso puntual. Ella estuvo buscando trabajo durante mucho tiempo y entonces pasó algo en el trabajo, una crítica que le hicieron, en el que ella sintió que pues nada, al fin del mundo. Esa crítica era que de pronto su trabajo estaba siendo muy lento. Esa fue la crítica. Ella recibió esa crítica y sintió que, no, bueno, eso lo estoy haciendo mal, porque aparte ella está nueva en su trabajo, entonces siente, no, yo lo estoy haciendo mal. Entonces, ¿cómo tú te puedes informar sobre esa situación? Primero, ¿cuál es el hecho? El hecho es, me dieron una crítica, la crítica es, puntualmente, esa persona percibe que mi trabajo está fluyendo lento. Es una percepción de la otra persona. Por supuesto, no la estoy compartiendo.
pero me genera temor porque, bueno, estoy nueva en este trabajo, no quiero volver a buscar empleo, esa idea de tener que buscar empleo mina mi tranquilidad y mi equilibrio actualmente. Todos esos acúmulos de miedos me pueden llevar a mí a pensar, no, es que se despiertan otras cosas, ¿no? Se puede despertar, por ejemplo, el síndrome del impostor, no es que mi trabajo, yo sabía, no, eso está chuequito, eso está malo. Y así le empezamos a dar otros atributos y otros juicios de valor, que lo vimos en las primeras láminas, que no son reales, no están pasando, es producto del mismo miedo, de la misma ansiedad, de la misma... Entonces, al ponernos en el lugar de informarnos, o sea, qué está pasando, cuáles son los hechos, podemos verlo desde un punto de vista un poco más objetivo. Es detener todo, respirar, darnos el momento para analizar qué es lo que sí está pasando y qué es lo que solamente está pasando en mi mente. Y como segundo paso es pasar a la acción para poder entrar en contacto con la realidad. ¿Cuál sería la acción que hizo mi amiguita? Bueno, el meditar. Meditar para entender qué estaba sucediendo es una acción que ella tomó. Lo segundo que fue, bueno, yo voy a esperar que esta persona se ponga en contacto conmigo para que ella me explique con sus palabras qué está pasando. Pasó también un caso, o sea, en ese mismo caso pasa que ella dice, yo le voy a preguntar. Cuando ella me contacte, yo le pregunto. Y le voy a preguntar porque ella piensa que mi trabajo es tan malo, que sienta que entonces todo sea lento. Y entonces yo le digo, ya va, pero ella nunca dijo que tu trabajo era malo. Ella solamente dijo que tu trabajo, de pronto, para su percepción, va lento. Entonces, evitar poner juicios de valor al otro, ¿sí? También entra allí. O sea, evitar eh, sesgar a la persona con tu percepción de lo que tú crees que esa persona cree, porque ese es el tema. Entonces, cuando tú pasas a la acción, hay que hacerlo también desde una forma informada. Esto es como un ciclo. Tú vas allí, tú te informas, pasas a la acción y te vuelves a informar para ir viendo si la brújula es la correcta. ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, fácil. ¿Cómo sería si le quitamos esas sábanas a esos miedos, ¿no? Vamos a pasar a un ejercicio después de esta lámina. ¿Qué nos dice esta lámina? Esta lámina nos va a ayudar a informarnos sobre nuestros miedos. ¿Por qué? Porque cuando etiquetamos de forma correcta nuestros miedos, los podemos desnudar. Ellos quedan así, expuestos. ¿Cuáles son esos miedos? Tenemos la incertidumbre, que es todo lo que es nuevo, que es incierto, que no conozco, ay, no sé, yo de eso no sé, y entonces porque como no lo sé, yo no me animo a eso. O sea, no, perdón. Luego tenemos la atención, que es cuando algo, usualmente un alguien, pone su atención en nosotros. Caso, cuando estaba comentando de hablar en público, sentimos que toda la atención es para nosotros y eso nos pone nerviosos. El cambio es otra etiqueta. Cuando necesitamos hacer ese esfuerzo extra para poder acomodarnos, conectar con esa parte incierta, tratar de entender algo nuevo. Entonces tenemos que reacomodarnos allí para adaptarnos. Por ejemplo, empezar un empleo nuevo. Es un cambio en tu vida. Tienes que entonces interactuar con nuevas personas, tienes que conocer un nuevo proceso. Y luego está lo difícil. Entre lo difícil está como cerquita del cambio, porque con lo difícil tienes que adquirir nuevas destrezas, porque todo aquello que supera nuestras destrezas entra allí. Si yo tengo que hacer un esfuerzo mayor al acostumbrado, tengo que expandir mi zona de confort, eso se me hace de pronto difícil, fácil, dependiendo de la persona, pero usualmente el ángulo es difícil, y nos genera roce. Por lo tanto, estas cuatro etiquetas nos pueden ayudar a definir mejor nuestros miedos, a ponerle una etiqueta correcta de qué es lo que está pasando, de informarnos sobre esa sensación que estamos teniendo en ese momento y poder generar un plan de acción que nos permita o de pronto superarlo o de pronto
voy a seguir diciendo superarlo, pero recuerden que les comenté que los miedos siempre están allí acompañándonos. O sea, siempre, por ejemplo, si es una persona que tiene miedo a hablar en público, siempre te va a acompañar un cierto nerviosismo allí, pero ya tu manera de aproximarte, luego de que te informas de él, es distinta. Puedes hablar con más soltura, lo puedes ir trabajando. Entonces, voy a dejar esto en un minutito más para que puedan tomar nota, porque esto les va a servir para el próximo ejercicio. Y mientras tanto, yo voy a tomar, ¿cómo se llama? Tinto de verano. Tinto de verano. Yo le voy a decir sangrita, porque soy que no soy vampira, soy brujita el día de hoy. Bueno, sí, está muy brujo. Entonces, bien, tenemos estas etiquetas, son 4. La incertidumbre, la atención, el cambio y lo difícil. Ojo, como lo comenté, no solamente es encerrarnos en una sola etiqueta. Puede compartir las 4 etiquetas, 2 de las etiquetas, una sola, depende de la situación. Es- Entonces vamos a trabajar con un framework o una forma de trabajo, un proceso, para abordar los miedos. Vamos ahora sí, a quitarle las sábanas a esos miedos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, concéntrense en qué es aquello que les genera temor. Que les genera temor empezar, que les genera temor hacer. Y vamos a trabajar esta estructura. Ay, vamos a dividir nuestra hoja, si es posible, en 3 secciones. La primera sección es esa que están viendo en pantalla, que se llama revelar. Esta sección tiene 3 columnas. Entonces pueden dividir su hoja en 3 columnas hacia abajo y 3 filas hacia abajo y 3 columnas. Y vamos a empezar con la primera, que se llama revelar. Me hacen manito así cuando sientan que estén listas con esa parte. En la primera columna tenemos miedo a. Miedo a. Sí. Entonces allí van a notar en la parte de arriba a qué le tienen miedo. ¿Qué es eso que les genera temor? El ejemplo que usé fue, por ejemplo, hablar en público. Puede ser un miedo. Y la segunda columna es qué categoría es, de las que acabamos de ver. Si es una categoría, 2. Puede ser tener miedo al tiempo, miedo al descanso. Les doy ideas. Sí, hay muchos miedos. Puede ser el simple miedo a lo desconocido, pero habría que ver allí qué hay detrás, con más profundidad. Miedo a dar una presentación en mi empresa. Y la segunda columna es qué categoría es. Si es miedo a hablar en público, por ejemplo, sería a tener la atención, sobre todo, y a la incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Saldré bien de eso? ¿Saldré mal? ¿Qué va a suceder? Y en la tercera columna tenemos qué hago para evitar. O sea, usualmente, ¿cuál es mi acción rutinaria ante ese miedo? ¿Qué hago? Acá les dejo el ejemplo para que se ayuden. Si tengo miedo a hablar en público, que tengo miedo a la tensión, a la incertidumbre, ¿y qué hago cuando eso pasa?
pues tiendo a aislarme o tengo una baja participación en eventos. ¿Por qué? Porque, bueno, me da miedo. Me da miedo hablar en público. Me avisan. ¿no? Pero Ajá. yo, por ejemplo, ¿qué hago para evitarlo? Yo busco ayuda. Ajá, eso es válido, buscar Ok. ayuda. Porque, por ejemplo, en este momento yo estoy enfrentando como que un comienzo, nuevamente, un Ok. comienzo de algo, pues, de un emprendimiento. Ujú. Y obviamente tengo mucha incertidumbre porque no sé cómo me va a ir, si me va a ir bien, si me va a ir mal. Sin embargo, yo lo quiero hacer y lo estoy enfrentando. Ahora, ¿qué hago para evitarlo? Bueno, tengo todo el apoyo de mi familia, de mis hijos, Sí, pero fíjese que es para evitarlo. O sea, ¿qué hace, qué hace para para no hacerlo? Para dilatarlo en el tiempo. no participo? Es que no hago nada, lo enfrento. O sea, ¿qué haces para evitarlo? Yo doy la respuesta, no lo hacía. Ok. No lo hacía. Evitar es una Evitación respuesta. total. O sea, ¿Qué hacías para no hacerlo en tu emprendimiento? o sea, ahora te estás atreviendo porque ya Ajá, sabes porque cuál es sientes el... ese miedo. Exacto, Ajá. ya estás Porque hay venciendo una el miedo. necesidad económica, Exacto. porque hay un porqué. Ajá, exacto. Ya Y tienes un motor que te exacto. hace ir para allá para Exactamente. vencerlo. Exactamente. Pero cuando, Tenía las antes de palabras, eso, pero, uy. si lo evitas, o sea, Ajá. ¿qué hacías para evitarlo? Bueno, Exacto. lo evadías. Sencillamente lo evadía, Lo no lo evadías. hacía. Me quedaba impostor. Si no está Ajá. ahí, si no está ahí, no pasa. Si no está ahí, no pasa. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya yo di mi respuesta. Ajá. Por aquí, ¿cómo vamos en las personas online? ¿Quieren compartir algún miedo? ¿Y en qué categoría consideran que están? Magdalene, ¿quisieras compartir? ¿Sí? Bueno, bienvenida. Déjame compartir. Bueno, ya la señora Ana ya compartió. Hola. Hola. Bueno, en mi caso, yo practico la terapia de respuesta espiritual. No lo hago para, lo hago para mí, pues, para mi entorno. Ok. Muchas personas me han pedido hacer que lo haga afuera con otras personas y me da miedo. Me da miedo como expresar en el momento de hacer la terapia. ¿Me entiendes? Pero yo prefiero hacerlo por vía audio y enviarla. Eso es algo que tengo que como superarlo, pues. Claro. Este, Pero lo que y dices que lo que te da miedo es es como que te vean. ajá, exacto, expresarme al momento de hacer las terapias. No tengo como esa forma de que si yo estoy en una reunión, una conversación con alguien, no temo en expresarme. Pero en ese campo que me desee desenvolver, pero en mi intimidad, en mi, en mi lugar, pues, de trabajo, lo hago y siento y lo sé que lo hago bien, pero no me atrevo a hacerlo al frente de la persona. Ok, claro. Entonces, exacto, tienes miedo a la presencialidad, como lo dijo Laura acá. Ujú. ¿Y qué categoría lo estás clasificando? Mm, Bueno, temor. O sea, entre la incertidumbre, la tensión, el miedo a tener que esforzarte más, sería Exacto, incertidumbre de incertidumbre. que, También yo diría que la tensión, ¿no? ajá, Porque está ahí la persona así, sí. esperando que tú le digas algo. Sí. Ajá, y que como dicen acá una amiguita, que a lo mejor le guste o no. Es lo Exactamente. otra parte, ¿no? Es como que, ajá, no es lo que quiero que me diga o espera otra cosa. Claro, claro. ¿Y qué haces para evitarlo?
No, porque en realidad no lo he hecho como te digo, pues lo hago, Ok, me lo piden y yo lo hago a solas. Yo te ajá. paso, yo te lo paso por WhatsApp, te Bueno, digo, pero fíjate que has hecho como un trabajo cercano, pero no tan cerca. Mandas el audio, prefieres mandar el audio, pero no ver a la persona y no estar ahí frente a la persona para decirle. exactamente, claro, pero me gustaría hacerlo ya con la persona allí. Ok, claro. Ok, bueno. Vamos a seguir avanzando en este framework para seguir viendo qué más cositas descubrimos de esos miedos. Gracias por Ok, compartir, Maggie. Vamos a ir gracias. seguir trabajando con tu caso, vamos a ir paso a paso. Ok, Ahora tenemos en la segunda fila estas preguntas y estas sugerencias para ir trabajando. La primera, ¿cuál es la oportunidad? Cuando hablamos de cuál es la oportunidad que está presente allí en ese miedo que te estás perdiendo? O sea, ¿qué te estás perdiendo en no hacer lo que necesitas hacer porque tienes miedo? ¿Cómo es la forma? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Sí. O sea, cuando hablamos de cuál es la oportunidad, es cuáles son aquellas cosas buenas que nos esperan ahí, pero que no estamos disfrutando porque tenemos miedo a hacer eso. Eso, bueno, el miedo que ustedes están trabajando ahí en su proyecto. En la segunda columna tenemos fuentes de información. Entonces, ¿cuáles? ¿En dónde? Yo puedo obtener más información sobre eso, esa circunstancia que me está sucediendo. Y en la tercera columna estamos hablando de experiencias pasadas, es decir, qué he hecho anteriormente o qué he hecho hasta ahora para intentar vencer ese miedo. Por ejemplo, en el caso de Maglen, ella hasta el momento manda audios. Hasta ahí llega sus ánimos. Ella dice, no, yo mando un audio y eso ya está resuelto. Entonces, bueno, tomen nota ¿Cuál allí. es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Una oportunidad, la Ah, bueno, una oportunidad que se deja de ver es simplemente ganar dinero con eso, sí, por ejemplo. O conectar con otros, conectar con personas clave. Exacto. Para mí la oportunidad es las dos cosas. Conectar y tener una entrada económica. Ujú, exacto. Eso es la fuente de información. Bueno, usted me dijo en la fuente de información que usted preguntaba. Exactamente. Pide ayuda, exacto. Pide ayuda. Online, todas esas, Tiene vuelta loca, pero sí. todas esas Fuente de cosas. información. Sí, claro. Bueno, Bueno, lo investiguen es por que él. es una forma, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Importante está poner Acá les dejo un ejemplo, usando el mismo ejemplo que ya venimos usando. Por ejemplo, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, me encuentro con pares, con personas que me inspiran, ¿sí? Si yo dejo de tener tanto miedo a hablar en Encontrarme público, con puedo conectar con esas personas. libros. Ah, En fuentes de información, bueno, puedo hojear libros de comunicación, buscar tips de cómo puedo comunicarme mejor y efectivamente. Podría meterme en clases de oratoria para mejorar mi léxico, mi manera de expresarme. Y cuáles son esas experiencias pasadas que de pronto están reforzando mi miedo o no me están aproximando del todo. Bueno, por ejemplo, tuve un examen oral en la escuela, me fue malísimo ese día, todo el mundo se rió de mí, para mí eso fue una experiencia que me marcó y ya yo no quiero hablar en público. Eso es un ejemplo. Sí, exacto. O una crítica en el trabajo. O, por ejemplo, cuando les hablaba de que a mí me daba, cuando yo veía una carita arrugada así, como que no me están entendiendo lo que yo estoy diciendo y, ay, Dios mío, yo estoy hablando en inglés, entonces, ¿qué pasa? ¡Ah!
también me evitaba yo intentar comunicar. Entonces, tenemos esas 3 columnas. ¿Sabes qué? Lo voy a compartir. Solamente la primera, bueno, tendría que venir hacia atrás, pero a veces cuando vemos cuál es la oportunidad, pensamos en el dinero, en tener más clientes, en conectar, pero pocas veces nos damos cuenta de que también tenemos la oportunidad de ser felices. Muy importante. No sé si alcanzaron a escuchar a Laura. Salud por eso. Pero Laura dijo que entre las oportunidades tenemos el ser feliz, simplemente. Porque ya, Permitirnos ser felices, exacto, haciendo porque lo que hacemos Mariel o dijo que trabajando su lo que trabajo, trabajamos. o sea, que ella no tenía como miedo a hablar en público, pero a lo mejor hacer tren con alguien enfrente puede conducirle a la felicidad, Ujú, exacto. porque está haciendo algo que ella quiere. Yo creo que por acá también ya trabajaron en esas columnas. Magdalena, ¿quieres compartir cómo haces? Es que te tengo unos tips ahí, pero quiero saber qué estás descubriendo tú con este ejercicio hasta ahora, con estas 3 esto nuevo. Bueno, es como dijo la compañera allí, para poder conectarme con personas, para generar dinero. Okay. Y la información, no, sí, vamos por la información, acuerdo de Sí, información. Bueno, entonces, recibir clases para poder saber, para expresarme para romper ese miedo. claro. Romper ese miedo a hablar con la persona. Y lo traumático, porque sí hay algo traumático, es que cuando yo hice mi primera terapia a una amiga, eso fue horrible. Ella se puso a llorar, Ah, me dijo, mira, hizo de todo, de todo, de todo, de todo. Y yo me sentí como que culpable por todas las ujú, cosas que estaban saliendo en la terapia. Entonces ok. yo me cerré y duré un año. Después que yo hice los talleres, dije, no lo vuelvo a hacer, no quiero sentir eso porque sentía que le estaba doliendo todo lo que yo le decía. Claro. Hasta que al tiempo ella es una de mis mejores amigas y me agradeció porque le fue muy bien con su terapia. Oh, bueno, pero mira el resultado. Qué Sí, curioso, pero ¿no? O sea, claro, la que quedó con el trauma fui yo. sí, no, bueno, ya quedó súper claro. Dile que nos ofrecemos para practicar. Ah, bueno, ves, nos ofrecemos Ustedes, para practicar. Imperios Creativos, cualquier cosa, tú me dices y Excelente. bueno, coordinamos actividades donde te puedas enfrentar en un ambiente controlado con Exacto. personas que no conoces, pero que saben lo que pero, quieren. pero que están dispuestas a experimentar eso. Bueno, se están inventando venir aquí a Twist, a San Antonio de los Altos, mira, que tienes el Ok, espacio disponible para hacerlo. ¿Qué más? gracias. Gracias. Está Obviamente, bien. sí, con esa experiencia. Claro. Dile que yo le regalo el pelito. Ah, bueno, aquí te van a regalar un péndulo también. Yo de eso no sé Ay, mucho, qué pero bueno, también, sí. pero yo vengo también para terapia, no hay problema. Yo vengo a prestarme de conejilla de indio. Claro. Bueno, allí Gracias. pasan cosas. No, gracias a ti. Pasan muchas cosas, pero sobre todo está el hecho de que, bueno, en tu caso en particular, tú tocas mucho esa fibra emocional de las personas, ¿no? Y también tú te conectas con esa fibra emocional, porque me imagino, eres una persona también emocional. Exactamente. Allí, dentro de mi ignorancia, porque yo no sé mucho de terapias de ese tipo, pero dentro de mi ignorancia, lo que yo te pudiera sugerir es intenta separar esa parte. O sea, lo que la persona sienta a través de la experiencia que está viviendo, esa persona lo escogió, porque escogió acercarse a ti para vivir eso. Y fíjate que, Ok. aunque para ti fue traumático, porque el resultado tú sentías que le estabas hiriendo a otra persona sin querer, Ujú. para esa persona le fue útil.
Entonces, Sí. tienes un talento allí, un talento que a otros inspiras, que a otros estás enalteciendo de alguna manera y, Ujú. y lo estás desaprovechando por miedo. Y aparte estás desaprovechando las oportunidades que enlistaste. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, bueno, Excelente. Es vamos a verdad. terminar con este framework. Falta una sola fila. Y la siguiente fila es para... vamos a ver esto. Tenemos acá estas tres columnas. Sería un pequeño paso, cuándo lo daré y por qué. Entonces, es momento de actuar. ¿Cuál es ese pequeño paso que puedo dar? El más pequeñito que puedo dar. El que ustedes usualmente, porque, a ver, me pongo en ese espacio. Usualmente uno dice, bueno, el pequeñito paso que puedo hacer es caso Magli. Yo llamo a Imperios Creativos y le digo, mira, Emperatriz, vas pendiente entonces para la sesión, te la doy gratis. Pues para enfrentarme al miedo, nada más porque quiero enfrentarme al miedo. Póntelo, un ejemplo, Magli. Yo te pagaría. Pero es un ejemplo. Entonces ese pequeño miedo, ese pequeño paso, perdón, a veces lo decimos, no, pero es que es muy chiquito eso. Yo diría más bien, yo me voy a lanzar con 5 personas el día tal, que entonces, eso no es un pequeño paso, eso es un paso muy grande. Entonces, ¿cuál es el paso más chiquitico que podemos dar para poder actuar? Que nos motive a salir de ahí, ese pequeño empujoncito que necesitamos para salir de allí. ¿Y cuándo lo voy a dar? ¿Por qué? Porque es importante ponerle límite de tiempo y espacio a esa pequeñita meta que te pusiste. Eso lo hace específico, lo hace que tú puedas de pronto hasta medir cuál fue el resultado, cómo me sentí, cómo se sintió la persona después que salió de esa sesión, siguiendo el ejemplo. ¿Y por qué? Porque es importante eso. Porque sería importante dar ese pequeño paso en ese momento, que hace que de verdad no solamente esa oportunidad sino qué va a ser ese motor, qué va a ser ¿cómo se le puede decir? Esa pasión que va a despertar en mí para ir por eso, ir por esa oportunidad, ir por esa situación que ya quiero que no esté, yo no quiero sentir ese miedo. Entonces, el ejemplo. Siguiendo con el ejemplo de hablar en público, un pequeño paso sería entrar en contacto con alguien de mi nicho. Yo contactar a alguien que yo diga, mira, en mi caso, yo soy coach creativa, tú también, o un coach que no necesariamente creativo. Tú también. Bueno, vamos a compartir, pues vamos a compartir vivencias, hablemos, vamos a tomarnos un café. ¿Cuándo? Bueno, vamos este viernes, después del trabajo. Así conocí a Laura, amiga Laura está acá, pero ustedes no la ven, pero está aquí. No, se la ven a través de la cámara de ella. ¿Y por qué? Bueno, porque me siento estancada en mi proyecto. Yo siento que si yo hablara con las personas, me conectara con las personas, yo voy a poder entonces seguir nutriéndome con información valiosa para que mi proyecto se siga siendo exitoso o alcance el éxito que yo busco, etc. Ese por qué, chicas, fíjense una cosa, ese por qué también debe ser un por qué con esta pregunta. Esta pregunta es muy profunda, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué permanece cuando todo cambia? ¿Qué es ese algo que para ustedes está siempre presente allí, que les propicia alegría, que les motiva a ustedes a vencer este miedo? Que aunque las cosas, las circunstancias cambien, que aunque la vida traiga otras cositas, como es la vida, ustedes pueden enfrentarse aún así a ese miedo.
¿Por qué? Porque la recompensa es más alta que seguir evitando hacer lo que necesitan hacer. Yo creo que aquí ya estamos listos. Maglen, ¿estás lista? Yo tengo a Maglen ahí. Vamos a terminar tu caso. A ver, vamos a actuar. ¿Cuál es ese pequeño paso que vas a dar? Cuéntanos. Voy. Bueno, el paso es empezar. Empezar con mi prima que está allí. Ah, la prima. Te vas a atrever. Sí, me voy a atrever. Yo te dije. Comprometerán a la prima. Ya la prima está, mira. Listo. Yo Pero también importante, que quiero. la prima esté dispuesta. Prima, no te Ajá, vayas a Claro sentir que sí. usada. y mi otra prima también está por ahí, Fernanda. Yo también. Bueno, Ah, Bueno, ese es tienes con quién practicar. Ah, importante. bueno. Ahora tengo más. Bueno, Y está bien. cuando vayas para San Antonio ya estás más fina. Ya está pulida. Yo cuando venga para Ya acá, está tú pulida. diciendo, miren, los últimos de cada mes, yo ofrezco sesiones de tal, tal. Ah, bueno, ya está yo pulida. también quiero, yo también quiero. Ajá, ya también quieren, Se los ¿viste? organizamos, se los organizamos. Ajá, listo, ya está. Maglen, deja Chévere. tus datos en el chat porque aquí quieren terapia, Yo por también favor. soy prima, yo también soy su Ella prima. también es prima. Soy la hija de la de Samsung SM. Ya comparten el nombre de teléfonos. Ah, A ver, Es rentable. Maglen, Por entonces, experiencia te lo digo. ¿cuándo vas a dar ese paso? Bueno, se tienen que poner de acuerdo, eso es evidentemente, eso ya se Sí. tienen que poner El de paso, acuerdo. bueno, ponerme de acuerdo con ella, ir con ustedes también. Ah, bueno, ya está listo. ¿Y por qué? Esa es la pregunta más importante. Porque es lo que me gusta. Siempre me ha gustado lo que es la esencia, lo espiritual. Yo también trabajo con los ángeles y es lo que me gusta, es mi esencia. Ok, bueno, no la pierdas por nada. Eso es lo más importante. Gracias. eso Esa es es la verdad. invitación. Bueno, espero que les haya servido ese framework y tenemos acá esto yo se los voy a compartir porque es largo, ¿no? Y es para revisarlo con calma. Pero esto es para abrir en caso de emergencia. Porque, ¿qué pasa? Somos humanos, todos somos humanos, vamos a tener siempre miedo, como les comenté, y es un compañero de viaje. Un compañero de viaje con el cual vamos a bailar ese merengue o la música que pongan. No hay manera. Pero acá tienen tips, unos tips que extraje de otro documento que está allí la fuente, en la parte de arriba van a ver la fuente. Que por supuesto la fuente está más completa, pero estos son para mí los que yo consideré que eran los más resaltantes. Número uno, que no somos nuestros miedos, que nosotros no tenemos por qué identificarnos con él y que no necesitamos necesariamente sentir vergüenza. Especialmente si ya pasó. Es decir, si hubo una circunstancia en el pasado que nos marcó, que sí, nos marcó y es importante reconocerlo, no somos eso, no vamos a hacer simbiosis como con Venom, así, el extraterrestre, no vamos a hacer simbiosis con eso que pasó en el pasado, ya pasó. Lo importante es que hacemos con eso ahora. ¿Qué otra cosita? Bueno, no vamos a justificar ese miedo porque vamos a terminar colaborando con él. No, es que bueno, yo lo voy a intentar, yo voy a decirle a mi prima, pero yo le voy a decir si ella quiere y ella que me diga la hora y el día. Y capaz la prima se le olvide porque ya está ocupada y entonces nunca se concreta la cita. El miedo se contagia rápido, señores. Se contagia así. Yo no sé si han llegado a leer un libro, no, un cuento, que se llama Algo malo va a pasar en este pueblo, que es de Gabriel García Márquez. Es muy bueno, es muy cortico, pero muy bueno, como todo lo que él trabajó. Y bueno, no sé si quieren ¿quieren el spoiler de cómo empieza y termina el cuento más o menos? Bueno, Dilo. el cuento empieza con una señora, una viejita que dice algo malo va a pasar en este pueblo y tiene ese presentimiento y esa situación de que no, algo malo va a pasar aquí
Y entonces empieza a correr la voz de que algo malo va a pasar, y las personas, sí, yo también me siento así, yo siento que va a pasar algo, y empiezan a buscar comida, y empiezan a buscar, y entonces se vuelve un merequetengue en ese pueblo. Y precisamente las personas, producto del miedo, del caos, crean la situación, se empieza a quemar ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El miedo se contagia rápido. Entonces, vamos a tratar de huir también nosotras de diseminarlo ante las otras personas. ¿Qué vamos a hacer cuando nos asalta el miedo? Vamos a identificar esa creencia de ese miedo. ¿Cómo podemos reinterpretar eso que pensamos y sentimos? Lo que hablamos, informarnos. Paso número 1. Si percibimos que tenemos una falta de control, bueno, no nos vayamos a dejar convencer así como así. Vamos a informarnos qué está pasando, cuáles son los hechos, qué es de verdad lo que está disponible allí para mí, cuáles son mis recursos disponibles, no lo que yo quisiera tener, porque entonces nos quedamos allí deseando aquellos recursos que no están ahorita a nuestra disposición, sino cuáles tenemos para salir de ahí. Y preguntar, como la señora, ella pregunta a su experto, a su hija, a su experta de confianza, así ella no sepa, esa es mi experta. En mi caso, mi suegra me pregunta, no, ella es mi asesora de salud de confianza, que eso yo hubiese estudiado medicina, entonces ella piensa que cuando yo sé hacer los exámenes médicos, me los trae y me dice, dígame ahí, ¿qué dice? Y yo, bueno, según el valor que dice aquí, tiene el colesterol alto. Porque ya lo dice el examen, o sea, tampoco es que... Sí, y yo, bueno, pero yo le sugeriría que vaya al médico, porque no, ya tú me dijiste, bueno, está bien. Pero sí, de bajar los temores, vamos a tratar de neutralizar ese miedo, vamos a tratar de compartir esas dudas, compartir las dudas, muchachos, porque no saben que mi duda puede ser la misma de la persona de al lado. Y solamente porque me dio temorcito, me dio nerviosismo compartirla, ninguna nos nutrimos. Entonces, es importante, si están en un espacio adecuado, compartir las dudas. ¿Qué otra cosita estamos aquí? Tenemos conocer las estrategias del miedo. Dice que el miedo está fuera y dentro de nosotros, que fuera están las circunstancias, todo aquello que la mayoría de las veces no está en nuestro control, y dentro están las falsas creencias que están alimentando ese miedo. Entonces, también delimitar qué está en mi control, qué no, en qué sí puedo contribuir activamente, los pasos a seguir, así sea el más pequeñito. Y como último tips, bueno, tenemos que esforzarnos en cuáles son esos puntos fuertes y cuáles son esos puntos débiles de cada persona en su entorno, y así vamos a tener más claro quién necesita apoyo, porque también somos personas que podemos ofrecer luz a otros, que podemos darle luz a los demás con lo que sabemos, porque pues, ni todos sabemos todo, y hay personas que necesitan saber del poquito todo que sabemos nosotros. No sé si me entendí, me expliqué, mejor dicho yo. Pero bueno, compartir la información. Y les dejo la pregunta también, muy importante esta pregunta. ¿Cuál es el costo de la inacción? ¿Cuánto les cuesta a ustedes en tiempo, en recursos, en lo que sea, no hacer nada? Ajá, sí, no hacer nada. Hoy no haces nada por ese miedo. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en 1 año? ¿Qué va a pasar en 3 años? ¿Se moviliza algo o nada? Acá sintieron miedo con la pregunta, bueno. Yo no esperaba yo esperaba lo contrario, pero... Y yo dije, vos a Perla allí, capaz no duermen a las 2 de la mañana pensando, ¿cuál es el costo de no hacer nada? Yo entiendo. Bueno, por ahí se las dejo. Agradecida. Perdonen que capaz me tomé un poquito más el tiempo, pero bueno, recordarles que están a 1 metro de su oro, que solamente necesitan tomar ese primer paso, llevarlo a cabo, ponerle fecha, hora, llamar a que tengan que llamar para que los apoyen. Y en cualquiera de los casos, pues siempre van a tener a una coach creativa de confianza acá presente, Emperatriz. Gracias. Ubicar en Imperios Creativos, @Imperios Creativos en Instagram, en Twitter no, perdón, en Instagram y en TikTok. Y el correo. Sí, entonces allí voy a seguir compartiendo más cositas, todas espero que de valor, y seguir invitándolas a nuevos eventos, nuevas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, voy a estar en
próximamente dando una charla en Huachicambalache. El Huachicambalache, para los que no saben, es simplemente un bazar donde se comparten washi tapes. Los washi tapes son sí, tirritos de papel decorativo, porque es un bazar de papelería bonita. Entonces allí voy a estar dictando una charla que se llama Preguntas para creer y crear. Las invito, es totalmente gratis. Van a haber una serie de charlas ese día y al día siguiente también. Y bueno, pueden comprar papelería, cositas. Esa agenda para que empezar a anotar esos clientes que Maglen va a tener unos hombres fijos ahí. Si Dios quiere. Amén. Y sí, sí, claro. Y bueno, nada, invitarles a los próximos eventos que pueda estar teniendo, charlas, casi siempre doy charlas en Twist Estudio Creativo, invitarles a que vengan a Twist Estudio Creativo, ¿no saben qué es? Bueno, es un coworking, es un espacio de trabajo compartido. Y agradecida por la atención y porque hayan participado el día de hoy y nos hayan acompañado acá en formato híbrido. Espero que les haya gustado. Chao, gracias, gracias a todos. Gracias. Ahí. Bien, bien, Vamos a ver bien. con esos miedos. Nos vemos en el próximo, chicas. Ok, Bye. chao. Gracias. Adiós.